Bienvenidos amigos, una semana más a Granada por Derecho. Hoy hemos traído un tema que esperemos sea de vuestro interés. A nosotros nos ha resultado muy interesante. Lo manejamos en los despachos habitualmente y nos parece que es un tema que a todos va a resultar muy atractivo. Se trata de saber si un empresario puede grabar a un trabajador en su puesto de trabajo o en otros ámbitos de la empresa sin consentimiento del trabajador, porque ya sabemos que hay sitios donde se anuncia la existencia de cámaras por múltiples razones, están puestas, lo sabemos y se acabó, pero ¿qué ocurre cuando no hay consentimiento del trabajador y el empresario decide grabarlo? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Lo vamos a hacer con un colega que es Curro Rico, que ya ha estado aquí en alguna otra ocasión con nosotros en Granada en Marcha, que le agradecemos que esté con nosotros y que comparta sus conocimientos, que es especialista en Derecho Corporativo y Tecnológico, o sea que sabe mucho de empresas, Curro, y hoy nos va a ilustrar sobre este tema que espero que sea de vuestro interés. Curro, bienvenido a Granada en Marcha y muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros siempre. Oye, la primera pregunta que me viene a la mente, porque aquí procuramos ser muy didácticos, ir por fases, como diría, ir por partes, ¿no? Como diría ya el destripador, ¿no? Vamos a empezar por partes. ¿Se puede grabar a un trabajador sin su consentimiento en la empresa, sí o no? Bueno, la respuesta simple es que sí, se puede hacer, siempre y cuando se den ciertas circunstancias. Oye, esas circunstancias podrían ser, ¿qué circunstancias permiten que un empresario sin consentimiento del trabajador lo grabe? ¿Cuáles son esas circunstancias? O ponme unos ejemplos que puedan justificar esta grabación inconsentida, por decirlo así. Vale, las circunstancias son que esa grabación sea idónea, sea necesaria y que sea además proporcional. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribunal Constitucional en una línea jurisprudencial que arrancó en el año 2000, estableciendo ya, sentando doctrina al respecto, y por lo tanto, siempre que se den estas tres circunstancias, analizado el caso concreto, por tanto no se puede generalizar, se puede grabar a un trabajador de manera inconsentida. Bueno, pues entonces la siguiente pregunta cae por su peso, como podrán imaginar. Vamos a definir, si te parece, muy brevemente o muy sucintamente en qué consiste que la medida sea idónea, que la medida sea necesaria o proporcional. ¿Qué es una medida idónea? Una medida idónea es la medida que consigue, y por tanto es idónea, el fin perseguido. Es decir, sería inidónea, aunque sea una perogrullada, pues tomar una medida, en este caso estamos hablando de grabaciones, que no consiguiera el fin perseguido. Respecto a la necesidad, pues que no exista otra medida que pueda acabar cumpliendo el objetivo que el empleador quiere conseguir. Normalmente es percibir o conseguir probar una conducta reprobable o incluso ilegal por parte de un trabajador. Y la tercera es que sea proporcional. Entonces te pongo un ejemplo sencillo. Proporcionalidad. Oye, falta una caja de grapas cada trimestre. Pues no puedes poner cámaras para eso. Prepara un sistema de intendencia donde tú controles el material de oficina que le entregas a tu personal. Necesaria, pues, o idónea, por decirlo así. Idónea, pues no puedes colocar una cámara que va a recoger imágenes de un trabajador si la finalidad probatoria o por decirlo así, la prueba que tú necesitas no se obtiene con grabaciones porque sean cuestiones de contabilidad, por ejemplo. Tampoco está justificado grabar a un trabajador. Y respecto a la necesidad, pues que evidentemente sea estrictamente necesario la utilización de esas cámaras para conseguir el fin. De alguna manera el derecho nos está diciendo, cuando sea inevitable, vamos a tener que grabar para demostrar ciertas cosas o poder acreditar. Exacto. Pero ya grabar en sí mismo es una invasión en sí misma, requiere esa idoneidad, esa necesidad, esa proporcionalidad. El derecho es muy celoso de cualquier hurto, por así decirlo, de la intimidad o de la imagen de las personas, ¿no? Claro, pensemos que estamos hablando de una grabación inconsentida, es decir, no se debe confundir con la grabación no solo consentida, sino con aquella grabación en zonas íntimas. Vamos a partir de la base, la esfera íntima del trabajador es inviolable, ¿vale? Por tanto, yo no aconsejaría a nadie que incluso teniendo el consentimiento de que se le grabara la intimidad, se pensara que lo puede hacer. O sea, que no podemos entrar en ciertos lugares, por ejemplo, como aseos o vestuarios. Yo no aconsejaría poner una cámara ahí ni aún con consentimiento, salvo que hubiera una razón hiperjustificada, pero habría que estar al caso concreto. Pero con respecto el problema es cuando se han dado grabaciones que no se han notificado. Algunas veces, desde sede sindical o similar, se ha dicho, bueno, es que tú tienes que notificarle al trabajador esto. Y la respuesta del Tribunal Constitucional es,
Si se va a hacer de manera continuada, sí, pero si va a ser puntual para detectar ese posible ilícito laboral o ilícito incluso penal en alguna ocasión, no tiene sentido, tiene que hacerse inaudita aparte, porque si le avisas, dejas de tener ese problema, entonces frustras el fin perseguido, ¿de acuerdo? Claro, tiene bastante lógica. Si fuese permanente, pues tendríamos que anunciarlo como claro. De hecho se hace, y si es una cosa concreta, que es para lo que debe ser específicamente, si no, no sería necesaria, porque si no buscamos algo concreto, perdería el requisito de la necesidad. No se puede mantener no se durante podría tiempo. mantener durante más tiempo que es estrictamente necesario para eso. Oye, Curro, y esto supongo que puede dar lugar, no respetar estas cosas, a ciertas responsabilidades de las empresas, en este caso, si no respetan estos juicios de idoneidad, necesariedad, proporcionalidad, etcétera, ¿no? ¿En qué responsabilidades pueden incurrir las empresas que no cumplan con...? Bueno, yendo de menos a más, lo más habitual es que las defensas de estos trabajadores planteen la improcedencia de un despido o de la sanción que se le haya puesto por parte del empleador. Por lo tanto, la primera consecuencia que tiene para un empresario en este caso es que se considere que el despido ha sido improcedente y ya toda la cuestión de salario de tramitación, etcétera, indemnizaciones que procedan. En segundo lugar, si ha habido una violación de la intimidad, puede tener un problema delictivo en ese caso. Pero hay una cosa importante, que para llegar a toda la conclusión hace falta ver que la obtención de la prueba se ha hecho de manera correcta. Y ahí es fundamental que, desde luego, si el empresario necesita esto, lo contrate a una empresa que esté un tercero, que además garantice la custodia y que garantice absolutamente que la idoneidad del posicionamiento de las cámaras, que solamente enfoquen a donde tienen que enfocar y no más allá. Habrá que no, pero suelen ser empresas profesionales donde todo esto está muy medido, ellos tienen sus protocolos para posteriormente que la prueba no se vea invalidada por un problema de la cadena de custodia. En materia de imágenes, suele ser bastante habitual que se ataque esa prueba por la cadena de custodia, pero no tiene mucho sentido porque al final son imágenes, entonces salvo que se perciba alguna manipulación que es bastante más ostensible, puede haber de todo, ¿no? Pues no es fácil tumbar esa prueba por ahí. El tumbar esa prueba es cuando está grabando una zona o la intimidad o una zona complicada. Es decir, en este caso, estas empresas que graban ya traen con su propio trabajo, traen el protocolo que garantiza que esa prueba al final se puede emplear en cualquier sitio con todas las garantías, ¿no? Debería de traerlo. Son empresas profesionales y deberían de tener el asesoramiento jurídico adecuado para saber que el desarrollo de ese proyecto concreto de instalación de esas cámaras cumple con toda la normativa y ser los primeros que que anunciaran si el empresario quiere ubicar la cámara en un sitio que ellos consideran que no es el adecuado, por las cuestiones de intimidad, etcétera, pues son los primeros que deben de hacer esa advertencia. Lo que tiene que tener claro el empresario es que él no puede hacer la grabación por sí mismo, porque esa grabación de ese tercero es una testifical y tú no puedes testificar por ti mismo en un juicio. Curro, aunque esto no esté dentro de lo que habíamos planificado en este pequeño espacio de 15 minutos, que es lo que dura Granada en Marcha, pero está vinculado. Como hemos dicho que esa imagen puede ser una prueba, me viene a la mente también otras pruebas tecnológicas que hablamos en otra ocasión. Muy brevemente, tampoco hace falta que profundicemos, pero ¿qué hay de nuevo con los WhatsApp? Porque ha habido jurisprudencia que lo ha admitido en algunos casos, en otros casos parece que hay dudas. ¿Cuándo un WhatsApp puede convertirse en una prueba razonable, una prueba que no puedan tumbar, como tú dices, o no? Eso dependerá en cada caso, analizando los mensajes, certificando las conversaciones, en fin. ¿Qué hay de nuevo en esa materia? Bueno, vamos a ver, ¿qué es un WhatsApp? Un WhatsApp es una comunicación entre dos o más partes que se transmite mediante un medio, ¿vale? Ese medio es una aplicación informática. Yo creo que muy hábilmente la empresa que hay detrás de WhatsApp se libró de un montón de requerimientos judiciales cuando encriptó las conversaciones de punto a punto. Quiere decir, te están diciendo, nosotros no guardamos copia de nada de esto, somos ajenos, por lo tanto, si tú reclamas a la empresa de WhatsApp... Lo harás tú con tu WhatsApp, no yo empresa, que lo he encriptado para que tú solo puedas verlo y exacto, yo no pueda verlo. Yo no los tengo, por lo tanto no lo puedo aportar a un juicio. Por tanto, esa prueba, en caso de ponerse en duda su autenticidad, no va a poder demostrarse si es auténtica o no. Nos vamos a quedar en los pantallazos o lo que sea. Mucha gente ha recurrido a un notario, el notario ha recabado esa prueba, la ha protocolizado, los notarios cada vez más están poniéndose más las pilas en materia de nuevas tecnologías, de hecho hay grandes
contribuciones por parte del notariado en este aspecto y hay gente bastante inteligente, notarios bastante habilidosos en este tema y saben perfectamente que eso no sirve para nada, porque además podrías estar convalidando una situación manipulada mediante un acta notarial, porque los WhatsApp son muy fácilmente manipulables, es decir, incluso el notario podría llegar a estar viendo un mock-up, es decir, una pantallita que ha sido dibujada, no ha sido transmitida. ¿Dónde hace prueba un WhatsApp? ¿Dónde podría hacer prueba? Pues la forma más sencilla es cuando la parte contraria o del resto de pruebas que hay se reconozca que esa conversación tuvo lugar en los términos en los que tuvo lugar. O sea, cuando te la reconozca al contrario. Exacto. Entonces, si la defensa jurídica de las dos partes está hábil, lo más fácil es atacar esa prueba de WhatsApp directamente porque es muy, muy fácil de manipular. El juez, como todos sabemos, lo puede tener en cuenta en el conjunto de la prueba, pero no como prueba principal. El WhatsApp no hace prueba. Quiero pensar que por los mismos razonamientos que acabas de exponer, hecha la salvedad de que es probable que quede constancia en algún archivo, que lo desconozco por cierto, con los correos electrónicos se correría la misma suerte. Hay una leve, no, al archivarse alguno. Hay una leve diferencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el correo electrónico es un documento electrónico. Es decir, que cuando nosotros lo imprimimos o lo convertimos en un PDF, estamos haciendo una copia de ese documento electrónico. Que se aportan mucho, como estamos viendo todos los días. Y vuelvo a lo mismo, si la parte contraria lo acepta, y hay muchas veces que se acepta por desconocimiento jurídico, por lo que sea, se acepta, hace prueba plena, eso lo dice la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, en caso de que se dudara del contenido, lo más fácil es que la parte contraria aporte los correos de contrapartida. Si la parte contraria niega la autenticidad, se supone que había una serie de conversaciones y tú, como parte contraria, no aportas las contrapartidas, el juez puede pensar que tú tienes algo que ocultar. Pero lo importante en el trasfondo no estaría ahí, sino en, llegado el caso, podemos obtener una copia, llamémoslo así, certificada de ese correo, con determinados sistemas tecnológicos. Sí, no se suele contar con ello. El caso más común, pues solicitamos a través del juzgado que se pida a Google, a Gmail, por ejemplo, que nos aporte la copia. Bien, Gmail no está aportando el contenido de los correos, está aportando remitente, destinatario, fecha y una cosa muy importante que es el kilobitaje, el peso en kilobytes del mensaje. Si hay diferencias en el kilobitaje, podría descubrirse si un correo electrónico se le han añadido más caracteres, se ha manipulado o si no. Pero es una prueba, no es directa, indubitada ni absoluta. Puede matar moscas a cañonazos en un momento dado. Sí, hay un sistema muy claro y es que se envíe correo certificado. Esto está empezando a imponerse, pero requiere que ambas partes estén de acuerdo en eso y hayan implementado tecnológicamente un sistema. Esto está por implantarse, como ocurrió con la factura electrónica, pero requiere que ambas partes tengan implementado el sistema porque de esa manera, cuando tú envíes un correo, hay una autoridad certificadora que certifica el envío, la fecha, la hora, el emisor y tal. Ojo, eso no prueba que la persona a la que tú se lo has enviado lo haya leído, simplemente prueba el envío de la comunicación, que también es importante. No prueba que si yo te lo envío a ti, por ejemplo, tú lo hayas tenido que leer, porque tu ordenador puede estar abierto, puede verlo más gente. Sí, pero bueno, ya hay un indicio como mínimo de que hay una relación, por ejemplo. Exacto. Curro, muy interesante lo que nos dice. Yo creo que es un mundo que vamos a tener que hablar mucho porque está llegando como un aluvión inevitable, con una influencia tremenda en nuestras vidas y, por supuesto, en el ámbito jurídico. Así que tendremos que contar contigo en otra ocasión. Agradecemos muchísimo que estés hoy ilustrándonos a todos en Granada por Derecho y te emplazamos a una nueva ocasión. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros, ya sabéis, la próxima semana más. Y espero que algo mejor. Ya sabéis que podéis enviar al correo que aparece en pantalla las sugerencias que estiméis oportunas para que abordemos asuntos que sean de vuestro auténtico interés. Gracias y hasta la semana que viene.